Dice el Talmud, la contigüidad de estos versículos da a entender que es como si Hashem dijera lo siguiente: si vendéis o compráis en este año de Yovel, que es como el año sabático, lo que yo os prohibí, entonces terminaréis vendiendo las mercancías y utensilios de vuestras casas. Si esa persona, a pesar de lo que le ocurrió, no se percató de que ello fue el resultado de la transgresión que cometió y de que debe retomar el buen camino, acabará vendiendo sus campos. Pues dice el versículo más adelante: si tu hermano empobreciere y a raíz de ello vendiere de su heredad, después de eso no le vendrá a la mente el más ligero pensamiento de cambiar su conducta, y la situación agravará hasta que al final vende incluso su casa. Pues en yuxtaposición dice el versículo: si vendiere una casa residencial en una ciudad amurallada. La Gemara interrumpe la Baraitá para hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre aquello, el principio de la Baraitá, donde el Tana dijo, si no se percató, y esto, donde el Tana dijo, no le vendrá a la mente el más ligero pensamiento de cambiar su conducta y la situación agravará hasta que al final vende? Una expresión que indica que obviamente no retomará el buen camino antes de recibir otros castigos. La Gemara responde: la diferencia se explica conforme a la enseñanza de Rab Huná, pues dijo Rab Huná, puesto que una persona cometió una transgresión y la repitió, esta acción ya le quedó permitida. La Gemara exclama: ¿cómo le quedó realmente permitida? Que le quedó realmente permitida es lo que le ocurrirá pensar. Dice, puesto que una persona cometió una transgresión y la repitió, esta acción ya le fue permitida, ya le quedó permitida. Entonces preguntamos, ¿que le quedó realmente permitida es lo que se te ocurriría pensar? Evidentemente no, más bien Rab Huná enseña que la acción se convierte en algo que le parece permitido a esa persona y volverá a cometer ese pecado sin ningún remordimiento. Esta es la idea que nos quiso transmitir el Tana de la Baraita al usar la expresión no le vendrá el más ligero pensamiento de cambiar su conducta y la situación agravará hasta que al final venda. Con respecto a un pecado que transgrede reiteradamente, la Gemara retoma la Baraita. Tras vender sus bienes muebles, aún no le vendrá a la mente el más ligero pensamiento de cambiar su conducta. Por ejemplo, en términos que nos sean a nosotros más sencillos, queriéndonos acercar más a la voluntad de Hashem y aprendiendo a entender la profundidad del Talmud, que solo se puede comprender con maestros yahudí que nos vayan enseñando. Si uno no cumple los mandamientos del Eterno, si uno no toma en cuenta a Hashem y comete uno un error, un pecado, una falta, y uno no se da cuenta o uno no se quiere dar cuenta que es una cosa errada o uno no quiere investigar
si esa conducta que realicé estaba bien o mal, me van a venir consecuencias. Entonces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me van a venir consecuencias de algo que yo no sé? Porque todos necesitamos estudiar la palabra. Nosotros necesitamos consultar a Dios, pero no lo queremos consultar. No es tanto que no sepamos, es que nuestra naturaleza no quiere. Entonces nosotros, el ser humano, en su necedad, va a intentar resolver las cosas él mismo, para no tener que humillarse ante Hashem. Así somos los seres humanos. Tenemos una serie de barreras que nos hacen creer que la rendición a Hashem es mala, o que Hashem es malo, o que puras cosas que son sacrilegios, ¿no? Son herejías pensar eso. Hashem es bueno, Hashem es nuestro Padre, pero Hashem nos dice, tú estás aquí para aprender, ¿no? Es más, nosotros en el mundo decimos, venimos a aprender. Pero ¿de dónde estás aprendiendo? ¿De dónde estás corrigiendo tu error? Nada más de nuestra propia experiencia, y si se dan cuenta, no lo corregimos. Personas que pierden sus casas, que el Eterno les ayude mucho. Personas que pierden sus casas porque fueron levantadas, fueron construidas en lugares donde no era adecuado levantar una casa. Viene un temporal, un huracán, o están sobre un cerro que no es una roca sólida, o están en un cerro que fue usado para minas, o están bajo a las faldas de ese cerro, están en lugares peligrosos. Esos lugares se le indica a las personas que no se establezcan ahí. Una vivienda a las orillas de un río, no es sabio establecerse ahí. La persona cree que es bueno porque tiene el río ahí a la mano, pero el río se va a desbordar y vamos a decir, todo lo que, toda esa tierra aledaña o que está donde se abre paso el río, está humedecida, tiene unas condiciones no aptas para levantar casas. Entonces viene el temporal, viene un huracán, se desborda un río, todo el subsuelo de las casas aledañas se está humedeciendo. Entonces el agua tira todo. Las personas, la mayoría de ellas, sí fueron advertidas y sí se les repite que ese lugar no es apto para construir una casa. Y sin embargo, deciden quedarse en esos lugares a vivir. El ser humano, más que empezar y decir, es que me equivoqué, es que de entrada sí es cierto, no debimos de establecernos aquí. Nos endurecemos nuestro corazón y nos vamos a, bueno, pero es que el gobierno me ayude. Entonces, o que el gobierno me dé una casa en otro lado. Y dices, sí es ver eso, pero de entrada no nos debimos establecer ahí. Ahí es donde la persona cree que, o en cualquier otro tipo de falta, que si nosotros la seguimos cometiendo, pensamos que ya se nos permitió, o sea, ni siquiera lo pensamos. Nuestro cuerpo, nuestra carne dice, bueno, como no me pasó nada, lo puedo seguir haciendo. Es lo que, por así decirlo, nuestro ser interior piensa. Esa es nuestra carne. Nuestra carne, por así decirlo, hace esa reflexión y dice, bueno, como no me pasó nada, lo puedo seguir haciendo. Y no, o sea, sí nos afecta tanto primeramente en que no estamos haciéndole caso a Hashem. Entonces, Hashem es bueno, o sea, Hashem sí es cierto que Hashem no busca estarnos persiguiendo, ni Hashem busca hacernos daño, y es más, les voy a decir algo, Hashem nunca nos ha hecho daño. Los que nos hemos hecho daño somos nosotros y queremos culpar a Hashem
Cuando dices, no, acepta la realidad. O sea, esto ya se sabía que no lo tenías que hacer. Y en vez de decir, pues sí, la verdad sí es cierto, la verdad es que no hice caso, decimos, no, 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 buscamos otros caminos. Esto ha sido también el origen de religiones. ¿Eh? El origen, la verdadera religión, en el sentido de religarnos con el Eterno, religarnos con Dios, la verdadera religión es la que viene de la Torá. En realidad, todo el mundo debe de guardar Torá. A través del tiempo, el pueblo judío se fue amurallando, vamos a decir, de tantos ataques de los demás pueblos. Pero donde erró el pueblo judío es al llegar a decir, saben que la Torah es para nosotros. La Torah nos la dieron nada más a nosotros, al pueblo judío. No es de ustedes, ustedes sigan sus religiones. Hay maestros que salen en los videos y dicen, ustedes consulten a sus adivinos, no hay problema. O sea, esto nada más es para nosotros los judíos y dices, no, estás mal. ¿Sabe cuál es el gran misterio, vamos a decir, o el gran dilema del pueblo judío? Que muchos de los que no muchos cuando no nos reconocimos judíos o que pensamos que no somos del pueblo judío, muchos millones y millones somos judíos. El propio ejemplo del pueblo judío es que hay mucho pueblo judío que no se siente judío, mucho pueblo judío que no ha regresado a guardar su judaísmo, vamos a decir, mucho pueblo judío que realiza cosas que no son acordes a la Torá y son judíos. Entonces, ¿pero cómo? Es que ser judío no es que haya nacido en Israel. Si Israel es un país en disputa, una tierra en disputa desde siempre, le corresponde al pueblo judío, pero también a ese pueblo judío que en su ser, adora al Eterno, guarda Torah, y la gran contradicción es que el propio pueblo judío no lo acepta mucho. Dicen, bueno, qué bueno que te identificas con nosotros, pero tú no guardes la Torah, ¿no? Y es que no es nada más que no queramos, es que debemos de guardarla. Ahora, aquí lo que ocurre es que, pues la verdad es que muchas personas tenemos esa afinidad al pueblo judío, claro, y de todo corazón, pero no es adecuado que nosotros queramos llevar todas las costumbres judías al pie de la letra. Si nosotros no tenemos realmente esa enseñanza y si realmente lo queremos hacer. Por eso es que en realidad el pueblo judío no evangeliza, por decirlo de una manera. El pueblo judío nunca le va a decir a usted que se vuelva usted judío. Hay un término que es ser noágida, pero el ser noágida es como decirle a usted, usted no es judío ni nunca será judío, usted es noágida, ¿no? Tiene su parte positiva, no es que nos estén ninguneando, no, es que como nosotros venimos de una cultura diferente, pensamos que es así nada más, que sentimos que debemos de guardar todo lo que es yahudí y queremos volvernos judíos, por así decir. Pero dices, pero es que no es necesario que tú lo hagas. Por eso muchos rabinos dicen, no lo hagas. O sea, tú guarda Shabbat guardándole el respeto al Shabbat. Guarda Shabbat estando consciente de Shabbat. Guarda Shabbat, practica no encender fuego. Pero no es necesario que tú hagas todo lo que una familia judía que tiene ya toda su costumbre arraigada de realizar, lo hagas. No es necesario. ¿Por qué? Porque ocurre que las personas se van más por las acciones, que en el mundo occidental le llaman no seas religioso. Es muy hermoso hacerlo, pero alguien que no tiene realmente esa disciplina de hacerlo, nada más se va a ir a lo mecánico. Por eso es que hay muchas personas no judías que empiezan a confundirse. Quieren hacer todo lo judío, pero empiezan a perder todo lo que ganaron cuando aceptaron que el Mashiach ya vino. Porque se empiezan a enfocar a guardar todo exactamente como el pueblo judío. Y dices, él ama por algo, a un número de personas les hizo que guardaran así los mandamientos.
Entonces está mal que yo los guarde. No, o sea, no está mal, pero debe de reflexionar uno mucho eso. Por eso las conversiones a alguien a ser judío son muy... toman tiempo. Muchas personas al momento de que ven la disciplina que implica ser realmente judío, llevar a cabo el judaísmo, ya no quieren. Dicen, no, bueno, yo lo que quería era contactar las dimensiones, yo lo que quería era profetizar, yo lo que quería era lo bonito, nada más. Todo es bonito, pero lo que no toman en cuenta es que la religión judía es de mucha, muchísima disciplina. O sea, no estamos nosotros los que estamos en el mundo occidental, pues no tenemos esa forma de pensar la realidad. Es como si nosotros quisiéramos comportarnos. Hay personas, por ahí hay un canal de una chica que vive en Corea y ella pues se enamoró yo creo que de este chico coreano, pero ella está sola. O sea, está sola en Corea y graba unos videos muy bonitos. La verdad es que tiene muy bonito talento visual, pero ella está sola. Y ella cada video, ella quiere justificar su soledad, pero nunca está con este cuate. Este cuate, su pareja, es de Corea, vive en Corea y él hace su vida como coreano. Ella es mexicana y ella tiene que adaptarse a una vida que no le corresponde y se nota su soledad. Y ella, pues la verdad todavía no se da cuenta o quiere insistir en no darse cuenta de que está sola, de que la verdad su destino está regresar a México y hacer su vida en México con una persona pues mexicana, porque ese joven, pues por más que se quieran, el joven tiene otra forma de pensar y aparte la tiene ahí como, aunque él no le quiera hacer daño, la tiene ahí encerrada. Esta chica nada más está encerrada esperando a ver cuándo llega él. Hace unos videos muy bonitos, pero solo refleja soledad. Cada quien tenemos un camino y hay cosas que vivimos en nuestra vida y ojalá que ella reflexione. Ahora es mi forma de verlo, la percibo a ella, pero ella ahorita esa es su decisión que ella quiere. Entonces dices, bueno, pero va pasando el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo y por ejemplo en una mujer eso es bien delicado. Por eso es que, por ejemplo, en este tratado de Kiddushin, que tiene que ver con la relación de matrimonio, el valor de lo que el varón va a aportar para la esposa, no se trata de que estés comprando a la esposa, ese es un mal entendimiento de la Torah y del Talmud de la gente que no sabe, sino que es asumir realmente la responsabilidad de encargarte de tu esposa y de veras estás en serio con ella o nada más tienes otro tipo de interés. Una de las cosas muy bonitas que tiene el judaísmo, entre tantas, es que te trae a la realidad. Te traen a la realidad. O sea, dices, la realidad no es que tú tengas una pareja y te cases y sea como en los cuentos o en las películas. La realidad humana es una muy diferente y puede ser muy hermosa, pero no queremos hacerle caso a la palabra. Y bueno, en este caso les doy un ejemplo de lo que habla la Gemara. Porque hay una cosa, una conexión también. ¿Por qué viene esta reflexión? ¿Qué tiene que ver con una pareja? ¿Qué tiene que ver con tu esposa? Porque todo lo que uno ya hace como varón, incluso teniendo la edad y no estando casado, uno debe de casarse. Porque esa es la ley del Eterno que debemos de casarnos e incluso tener hijos. Porque ya nuestra posición en la vida como hombres es tener a nuestra esposa. Y la que nos va a dar el valor y la prosperidad va a ser nuestra esposa. O sea, Hashem nos lo da, pero porque Hashem ve a una pareja. El hombre trabaja, el Eterno da el sustento independientemente de lo que usted realice. Pero ese sustento Hashem lo visualiza en su pareja, lo visualiza en su familia, no en soledades. No lo ve así Hashem, ¿no? La Gemara expone la continuación de la Baraitá. Aún no le vendrá el más ligero pensamiento de cambiar su conducta, y la situación agravará hasta que al final tomó prestado con interés, pues está escrito en el versículo.
Y si tu hermano empobreciere y su situación decayere cerca de ti, y en yuxtaposición dice otro versículo, no cobres de él, aún no le vendrá a la mente el más ligero pensamiento de cambiar su conducta. Mientras nosotros sigamos tratando de resolver las cosas nosotros solitos sin obedecer a Hashem y decir, mire, es que a veces sí pueden ser situaciones muy difíciles. Ahorita, por ejemplo, como le digo el ejemplo de las casas que se han inundado en México, tiene que ver con una relación de matrimonio, tiene que ver con una relación de una pareja, tiene que ver con cómo esas personas se unieron en matrimonio. Todo tiene que ver. Una persona que exige que le den otra casa y cree que así va a resolver su problema, esperemos que sí, ¿verdad? Esperamos que no, que ya no tengan que vivir a las orillas de un río. Pero incluso Hashem les manda, y no siendo judíos, estoy hablando de personas que no, de las naciones, pero Hashem busca que todos regresemos a Él. Incluso estas personas dicen que nos den otra casa, pero se fijan cómo la persona no va a resolver su problema de que desobedeció a Hashem, de que se asentó en un lugar que era peligroso para ellos. Estas personas se les comprende la parte en que dicen, se les invita, por favor vayan a un albergue. No, no podemos ir porque nos van a quitar nuestra casa. No, no vamos a ir porque cuando regresemos ya se metió alguien. No, no queremos ir al albergue porque nos van a robar nuestras cosas. Dices, pero es que ya no tienes nada de la inundación o del riesgo de que se te caiga el monte encima. No importa. Si estuvieran en la palabra, ya les llegaría la conciencia de decir, sabes que esto es ya un llamado de Dios que nos vayamos de aquí. Cometimos un error al asentarnos aquí. Oye, pero es nuestro patrimonio. A las personas dicen eso, es que es mi patrimonio. Pero ¿le vas a dejar a tus hijos un lugar tan peligroso? Y las personas dicen sí. O cambiarnos y darnos una mejor casa. Entonces, por ejemplo, supongamos que se les da una casa en otro lugar. Ajá. Pregunta, ¿resolvieron el problema en realidad? No lo resolvieron. Ya obtuvieron su casa, pero ¿resolvieron el problema del alma? No. Se van a volver a endeudar de otra manera, porque no llegó la conciencia de decir, o sea, ellos dicen, yo no estuve mal. Digo, y eso lo aplicamos todos a nuestra vida, ¿eh? Pero entonces, ese ejemplo que les doy tan gráfico y ahorita que pasan las lluvias, que tiene que ver con las casas, que tiene que ver con los matrimonios, es así de simple. Todo en realidad se conecta en el eterno. Y me dices, bueno, pero ellos no son judíos, por eso, o sea, pero no quieren aprender, o sea, no quieren leer la Biblia, no quieren, dicen, no, gracias a Dios nos va a proteger. Y dices, ya te protegió mucho. O sea, ahí las reglas de la naturaleza son para hacernos aprender y a veces Dios nos libre, el aprendizaje es muy trágico. En una nota, ya una roca, y no, usted sabe que no necesita ser un piedrón de este tamaño, una piedra así pero pesada puede matar a una persona, Dios nos libre. Le cayó a un perrito y casi mata al perro. ¿No es esa ya una advertencia, otra advertencia de sálganse de ahí? Y no se quieren salir. Hay una opresión en nuestra alma, hay una opresión en nuestra mente que nos impide confiar en Hashem, hacer lo correcto. Si hacemos lo correcto, no van a suceder cosas tan fuertes, pero si no hacemos lo correcto, decimos, entonces usted no tiene piedad de las personas. No, no estoy diciendo eso, al contrario, que el Eterno les ayude mucho. Pero aquí dice la palabra, si uno comete un error y lo sigue haciendo, uno va a pensar que lo tengo permitido. Si nosotros cometiéramos el error y nos viniese luego el castigo, quizá no lo volveríamos a hacer, porque sabe cómo somos los seres humanos, lo más probable es que lo volvamos a hacer. Y la situación agravará hasta que al final se vende a sí mismo como siervo.
Cuando hoy en día una persona se vende a sí misma como siervo y dice, no, como los judíos, como la esclavitud. No, es que, a ver, profundicemos. Cometimos un error, seguimos insistiendo en el error, vendemos cosas, nos quedamos sin cosas y ahora yo me tengo que vender como esclavo, como empleado. Ya le dijimos que empleado es un esclavo. O sea, no esclavo de que ustedes lo latiguen, y no, sino que la parte en realidad de ser esclavo es mi tiempo no me pertenece, mi tiempo va a pertenecer a mi amo, a mi patrón. Mi patrón es mi amo. Ok, si yo lo hago por mi sustento y todo está todo bien, pero si yo llegué a tantos errores que tuve que venderme yo, fíjese el ejemplo en las mujeres, bueno, mujeres y también hombres, en lo de las chicas estas que mencionamos, las buchonas. Ellas ya incluso desde antes están vendiéndose ya, perdón que lo diga, pero es que se están vendiendo por tener dinero y según esto por ser influencers, como dijo alguien en un comentario, ¿y son influencers de qué? O sea, ¿qué influencian? Pues influyen cosas malas. Están asociadas con gente que no hace el bien y ellas están asociadas con la pereza, con el no tener un ejercicio mental. Perdón, o sea, pero es que tenemos que hacerlo para que las jóvenes y los jóvenes no caigan en eso. No es que no tengamos misericordia por la persona que lo ha sufrido, porque es sufrimiento. Miren, no tener a Dios y no andar en Él es el mayor sufrimiento que hay. Pero entonces, de todas maneras, tenemos que analizarlo. Incluso a esas personas, si se recuperan, se les dan estas lecciones. No es por atacarte, sino te das cuenta en dónde estabas y las personas dicen, sí, no me había dado cuenta, yo vivía vacía, yo me creía fea porque tenía mis facciones y no eran como las demás. Y al final se vuelven todas iguales y todas se deshacen su vida se mueren en vida. Jóvenes que todavía no terminan su desarrollo ya se quitan costillas para tener una cintura así toda deforme porque los cuerpos no son así. Los cuerpos realmente no son así. Operadas, se meten líquidos en la cara, se bloquean las arterias. Porque no nada más no hay aceptación de sí mismas, no hay Dios. Todo es nada más la apariencia, pero incluso esa apariencia es horrenda, es de película de terror. Pero fíjese cómo es nuestra conformación mental, que ellas no se ven así. Pero llegan al grado que si se toman una selfie, si no es con filtros, se pueden deprimir porque toda la vida nada más se están viendo a sí mismas y cómo las van a ver los demás. Entonces esta cultura que quiere no hablar de eso, no los juzgues, no digas nada, cómo eres cruel, les estás haciendo más daño. En vez de veras reflexionar y decir, a ver, vamos a pensar, ¿por qué haces eso? ¿Por qué caes en eso? ¿Por qué llegas tú a venderte, a ser tú una mercancía? Como decimos, una persona que cae en todas esas deudas tiene que, él mismo ya se esclaviza a su vida misma porque ya, que Dios nos libre. Entonces, en la palabra nos dice y la Kabbalah que eso sí se transmite a los hijos. Dice, el Eterno también nos dice, yo no, mire, cada quien tiene su pecado, yo no voy a castigar a los hijos por los pecados de sus padres. Pero al mismo tiempo también nos dice que los hijos recibimos muchas cosas de las faltas de nuestros padres. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que nos dice Hashem al respecto? Que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y no dice a nuestros padres que sean buenos y que todo lo hayan hecho perfecto. A pesar de cómo sean nuestros padres, a pesar de cómo sean nuestros padres, nosotros debemos de honrarlos, porque en honrarlos está el tikkun. ¿Por qué? Porque nosotros a medida que hacemos más grande y más fuerte nuestra alma, tenemos más misericordia de los demás. Y cuando nosotros tenemos mayor misericordia de los demás, me preocupan los demás. No nada más es mi vida por mi vida y mi familia, me preocupa la humanidad. Por eso aquí hemos platicado de que sí debemos de tomar en cuenta, sí debemos de tomar en cuenta mmm, a los demás, porque dicen, a mí no me deben de importar los demás, ¿no?
El Arizal nos habla de ello, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que respetar a nuestros padres? ¿No? Porque todos somos consecuencia de una cadena, todos estamos unidos, todos estamos unidos, todos estamos pegaditos. Entonces, el acto de misericordia no es tener misericordia. No hay misericordia cuando usted trata bien al que le pasó algo mal y es víctima. O sea, es tener piedad y todo, pero la misericordia entra cuando vemos que alguien ha pecado. Ahí es donde entra la misericordia. La misericordia de Hashem, ¿por qué decimos que Hashem es misericordioso con nosotros? Bendito sea. Porque todos somos malos. Todos somos malos. Dice el Ari, ¿por qué porque el hijo debe honrar a sus padres aun si son malvados? Las bendiciones llegan al hijo mediante sus padres, como hayan sido los padres, ¿eh? Las bendiciones llegan de Hashem. Dice, las bendiciones llegan al hijo mediante sus padres, por eso es justo que el hijo los honre, pero los padres que deben honrar, pero los padres, perdón, no deben honrar a los hijos. Hoy, ¿qué está pasando en el mundo? Los padres honran a los hijos, o sea, tú debes de amar a tus hijos, pero no honrarlos. La honra es de los hijos a los papás, para que ellos se ganen esa honra en sus hijos que ellos tengan. Esto es verdad cuando se originan de la misma raíz, pero hoy día la mayoría son reencarnaciones y no tienen relación espiritual con sus padres biológicos. Fíjese lo que dice Larí. Hoy estamos a un grado, y él desde su época, a un grado en el que ya hay tantas reencarnaciones que ya no tenemos ni relación directa con nuestros hijos. Por eso, bueno, no estoy diciendo que los desconozca, ¿eh? Al contrario, por eso hay que amarlos. No decir, no tienen relación directa conmigo. No, pues si así físicamente tantos varones tienen hijos y los abandonan, esa es una mala consecuencia, es una consecuencia que produce castigo, que produce una corrección muy fuerte. Por eso también ahorita hay tantas, o ya existen las relaciones de padres que no son padres biológicos y por eso se producen tantos problemas. No, en ninguna parte de la Biblia ni de la Torá, o sea, las escrituras, se justifica o se habla de una persona que sea padrastro o madrastra. Es que esa figura no debe de existir. Porque no puede existir porque ya está, pero no debe de existir. Es el padre o la madre. O sea, un papá no puede ser padrastro. No puede ser papá postizo, como una madre. Lo opuesto puede pasar, que un alma muy elevada es ocasionalmente nacida de un padre con bajo carácter. ¿Cómo es posible que el hijo esté obligado a honrarlo? La respuesta es que cada hijo recibe poder espiritual de su padre y todas las mitzvot que cumple son acreditadas a sus padres, especialmente si reencarnó porque sus pecados no le permitieron hacer mitzvot. Si el hijo tiene un alma nueva y se adaptó a las necesidades de este mundo, esta es la esencia de la sociedad entre el hombre, su esposa y el hijo. Bueno, esto es como se ve mucho más complejo, pero ahorita lo dejo aquí en este vídeo. Lo vamos a seguir hablando. Vea qué maravilla todo esto, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Hagamos teshuvá, pidámosle perdón a nuestro Padre, guardemos los mandamientos y hagamos todo lo que nos dice la palabra, honrar a nuestros padres. Oye, pero fue malvado mi padre. Tú honralo, tú en el eterno di, Padre, fue mi padre. No entiendo lo que pasó, pero él es mi padre y desde ese punto de vista yo lo honro, o sea, lo perdono. Pero yo debo de honrar a mis padres. No quiere decir disculparles lo que hicieron mal, ni quiere decir que usted adopte lo que ellos hicieron. De hecho, honrarlos, como la definición de padre es ser un buen padre, si no, no se es padre. Incluso no debería de existir, pero ni modo, pues ya usamos la frase de un mal padre, ¿no?
Pero es que un padre, por definición, debe de ser un buen padre, si no, no es padre. Una madre debe de ser buena madre, si no, no es madre. Entonces, por eso se honra la esencia de ser padre. Un hijo que sufrió maltrato de sus padres, Dios nos libre, él al portarse bien, vamos a decir, está honrando la esencia de lo que realmente es ser padre, ¿no? Por eso se dice, tú ya no hagas lo que hicieron ellos, ¿no? Tú honra lo que de verdad es ser padre. Entonces dicen, yo voy a ser un buen padre porque mi padre no fue buen padre conmigo. Mucho que reflexionar, ¿no? Baruch Hashem. Shalom.